Muchas gracias, perfecto. Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente a todos los que están presentes, ya están conectados puntualmente desde las 10 de la mañana, ¿no? Esperemos, como siempre, el propósito de toda clase brindada es de que los participantes sean cada vez más, ¿no? En el transcurso de los próximos minutos posiblemente se estén conectando más personas para de esta manera poder continuar con el tema que ya habíamos dado por iniciado el día de ayer, que es la inducción del trabajo de parto. En esta oportunidad tengo el gusto de poder estar con ustedes nuevamente para poder seguir absolviendo todas sus dudas, sus consultas y hacer esta clase de una manera didáctica en donde podamos retroalimentarnos de diferentes conocimientos acerca de este tema que es tan importante y tan indispensable en nuestra carrera de obstetricia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Para poder continuar, colegas, vamos a realizar un resumen de manera bastante breve en base a lo que hicimos el día de ayer. Posiblemente algunos participantes han estado el día de ayer, también están el día de hoy, o tal vez otros recién están ingresando el día de hoy, así que es de una forma general para todos. Recordemos, haciendo un recordatorio de lo que hemos hecho ayer, ¿no? El día de ayer hemos mencionado, hemos hablado acerca de lo que es la inducción del trabajo de parto, una parte introductoria, una parte conceptual, de específicamente a qué nos referimos cuando nosotros hablamos o mencionamos de qué es una inducción. ¿A qué nos referimos con una inducción, no? Si bien es cierto, muchos de ustedes han respondido por el chat, han participado mencionando que la inducción es todo aquello en donde se realiza una estimulación de las contracciones uterinas en la paciente para poder lograr lo que es un parto, ¿no? Es la estimulación de las contracciones uterinas. Una vez que provocas o estimulas las contracciones uterinas en la paciente, va a ocasionar ciertas modificaciones cervicales, modificaciones tales como el borramiento, la incorporación y la dilatación del cuello uterino. Entonces, mencionamos también que la maduración cervical es un ente bastante importante en este tema, ya que para nosotros cuando realizamos una inducción, el cuello principalmente tiene que estar maduro, tiene que haber una maduración cervical de por medio antes de realizar el siguiente paso, que es la inducción. ¿Y a qué nosotros llamamos madurar el cuello? Que madurar el cuello significa de que de esta manera presente ciertos cambios, ¿no? Cambios en su consistencia, cambios en su posición, cambios en su dilatación, etc. ¿Y qué es acentuación? Fue una pregunta también que realizamos ayer. La acentuación y la inducción del trabajo de parto, específicamente en sí, son términos que pueden parecer similares, pero son totalmente diferentes. La inducción del trabajo de parto, como bien hemos mencionado, es cuando básicamente la paciente está con dilatación, pero no tiene no tiene dinámica uterina. Y la acentuación es que tú vas a acentuar, tú vas a ocasionar que mediante la ayuda de, en este caso, que es la oxitocina, vas a ocasionar que el útero empiece a tener contracciones uterinas y agarre un buen patrón o lograr un buen patrón de la dinámica. ¿A qué conocemos como un buen patrón o como un patrón adecuado? Que la paciente tenga 3 contracciones uterinas en 10 minutos, con una buena intensidad de la contracción y con una duración de 30 segundos a un poco más. ¿Sí? Entonces, eso hemos mencionado, que son básicamente los términos conceptuales o las definiciones que nosotros tenemos que saber diferenciar. Cuando yo hablo de una maduración cervical, cuando yo hablo de una inducción del trabajo de parto, cuando hablo de una
acentuación en el trabajo de parto. Y también hablamos, para tener como un conocimiento adicional al trabajo que nosotros realizamos en esta parte de la inducción, en conocer o en recordar la anatomía de este órgano que es el útero, ¿no? La anatomía, como bien sabemos, el útero consiste o consta de diferentes epitelios, ¿no? Si nos recordamos un poco de histología, está compuesto por el epitelio queratinizado, por el epitelio estratificado, ¿no? Que básicamente son los que recubren esta capa muscular del útero. Asimismo, de acuerdo a las partes de este órgano, está compuesto por el fondo uterino, el cuerpo uterino y el cuello uterino, el cual en la unión básicamente se va a dar del segmento uterino inferior, se va a dar lo que es el istmo uterino, que generalmente se presenta o se desarrolla cuando una mujer sale embarazada. Bien, y aquí justamente como ustedes están visualizando es lo que acabamos de mencionar, ¿no? La parte de los conceptos que estamos recordando simplemente haciendo un repaso. Diferentes fuentes bibliográficas nos han mencionado para que de esta manera pueda quedar lo suficientemente claro acerca de cuándo nosotros decimos que es una inducción. Williams indica que estimula las contracciones uterinas antes del inicio del trabajo de parto, cuando el cuello uterino se cierra, ¿no? Y no se dilata por completo, el parto va a comenzar, en este caso, con la ayuda de ciertos medicamentos que se le va a administrar a la paciente para ocasionar modificaciones cervicales. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es la FIGO, menciona que es toda intervención médica, ¿no? Que con la ayuda de ciertos métodos, tanto farmacológicos como mecánicos, van a lograr el desencadenamiento del trabajo de parto. Entonces, todo esto es lo que ya básicamente hemos revisado el día de ayer. Asimismo, también mencionamos lo que es la conducción, que me estaba olvidando, ¿no? ¿A qué me refiero yo cuando digo conducción del trabajo de parto? Es que toda estimulación de las contracciones espontáneas que se consideran inadecuadas por falla en la dilatación del cuello uterino y el descenso fetal. ¿Qué se refiere? ¿Cuál sería la interpretación? Que una vez que tu paciente ya agarró patrón, es decir, que ya le colocaste su oxitocina en el cloruro, ya está con el goteo respectivo de oxitocina, y ya tiene una dinámica, ya tiene cierta cantidad de contracciones en 10 minutos, ya tiene una buena intensidad, tiene una buena duración. Entonces tú tienes que seguir conduciendo esa dinámica de la mejor manera. ¿Para lograr qué? Que se dé el periodo expulsivo de forma natural, de forma fisiológica, ¿ya? Es decir, tú conduces el trabajo de parto. Una vez que ya está establecido, que ya agarró patrón, que ya tiene una dinámica uterina adecuada. Y la acentuación es la generación artificial de las contracciones uterinas adecuadas durante el inicio de un parto espontáneo o inducido, que es lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Es lograr que tu paciente tenga las contracciones uterinas que requerimos, que necesitamos para que pueda ir avanzando de forma natural, ¿no? Y recuerden que la dinámica tiene que ir a la par con la dilatación y con las modificaciones cervicales del cérvix. Porque si yo estoy, por ejemplo, ante un caso en que mi paciente tiene una buena dinámica, pero al momento que le hago un tacto vaginal, no está avanzando su dilatación o el cuello no se está incorporando lo suficiente o no está descendiendo la presentación como debería de ser, entonces no estamos yendo a la par de forma sincronizada. Posiblemente esté habiendo una distocia, una patología en el canal cervical, en el canal endocervical, ¿no? Una distocia tal vez de pelvis, una distocia tal vez de
de la presentación del feto. Entonces, todo eso habría que evaluar y habría que descartar. Para eso, como bien mencioné, tenemos el partograma, ¿no? El partograma es el instrumento que nosotros aperturamos cuando la paciente está con 4 centímetros de dilatación. Y mediante el partograma, yo como obstetra, que tengo que estar registrando, ¿no? Porque una vez que lo registro, tengo que hacerme cargo de la paciente de inicio a fin. Tengo que ver si está dentro de la curva de alerta, de la línea de acción, y si en casos está básicamente yéndose mi trazado hacia la derecha, es porque ese trabajo de parto se está distociando. Ya hay una alta incidencia de que mi paciente no vaya a terminar en un parto vaginal. Posiblemente termine en una cesárea. Entonces es importante también que ustedes en todo trabajo de parto que tengan con su paciente en fase activa, a partir de los 4 centímetros, estén con su partograma al costado. Estén con su partograma, porque por A o B empieza a disociarse, empieza a ver algo anormal, algo anómalo en el desarrollo de la dilatación o de la presentación que no desciende. Ya ustedes con eso pueden informar al ginecólogo o al médico y para cualquier aspecto legal, ¿no? Si en caso sucediera. Hablamos también acerca de lo que es la hiperestimulación uterina, ¿no? ¿A qué nos referimos con la hiperestimulación uterina? En que básicamente cuando se coloca la oxitocina, que es este útero tónico, que va a ocasionar las contracciones en el útero, puede desencadenar o puede presentar una hiperestimulación del útero. ¿Qué cosa es? Que empiezan a haber más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos. Puede haber una hipertonía uterina, que la contracción uterina es por más de 2 minutos. Puede provocar o puede alterar la frecuencia cardíaca del feto, ocasionando ciertas desaceleraciones o disminución en la variabilidad fetal. Entonces hay que tener bastante criterio y bastante cuidado cuando realizamos la administración de oxitocina a nuestra paciente. No hay que cometer este mal hábito de que colocamos este medicamento, ya sea por indicación del especialista, por indicación del médico, dependiendo en qué lugar estén trabajando, y dejamos a nuestra paciente y nos desaparecemos o vamos a atender a otra paciente, ¿no? Entonces, sí, hay que tener criterio, porque con la oxitocina nunca sabes cómo puede reaccionar. Puede irte muy bien y puede tener éxito tu inducción, como también puede fallarte la inducción o puede complicarse tu paciente, ya que uno de los factores de riesgo para poder ocasionar una complicación obstétrica, en este caso una hemorragia, es el mal uso de los oxitóxicos. Está indicado en el mal uso de los oxitóxicos. ¿Ya? Cuando hay un mal uso o hay un uso excesivo, obviamente la posibilidad de que eso se te complique es bastante alto. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? No hay que confiarnos, no que yo siempre lo he hecho porque tengo muchos años de experiencia. No, hay que siempre realizar el trabajo, realizar la actividad de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que es correcto, ¿ya? Muy bien, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar cuando se hace una inducción en el trabajo de parto? Obviamente terminar la gestación, ¿no? Es el objetivo principal, terminar el embarazo de la paciente, terminarlo de preferencia por la vía natural, la vía vaginal. Lamentablemente, eso no es 100% garantizado, porque en el momento que yo hago una inducción de trabajo de parto, ¿no? Tienes dos opciones, o bien sale por vía natural o bien sale por vía alta.
que en este caso sería una cesárea. Entonces, de acuerdo a cómo reaccione el organismo de la gestante en base a este útero tónico y también teniendo en cuenta los factores de riesgo si es que presentara esta señora o esta gestante para ver si es indicativo de inducción o no es indicativo de inducción. Disminuir la morbimortalidad materna fetal y lograr que la actividad uterina produzca dilatación, descenso de la presentación fetal y que no ocasione o prevenir en un mayor aspecto la hiperestimulación, ya que puede haber un compromiso del feto. Mencionamos también el día de ayer como un resumen o algo adicional al tema de inducción de lo que es la parte fisiológica del trabajo de parto en una gestante, ¿no? Para nosotros poder realizar una inducción del trabajo de parto, colegas, tenemos que conocer cómo funciona el útero, qué reacción tienen estos medicamentos en el útero, cuánto es lo normal que tiene que dilatar mi paciente en fase activa, cuánto es lo normal que tiene que descender la presentación del feto, ¿no? Y cómo es la variedad de presentación del feto, es algo muy importante. Si, por ejemplo, yo evalúo a mi paciente y tiene una presentación pelviana, o hay una presentación de cara, o una presentación compuesta, como quieran llamarlo, no voy a realizar una inducción. Entonces, para eso, tenemos que saber bien cómo vamos a realizar un tacto vaginal, qué es lo que estamos tocando, qué es lo que estamos evaluando. Y eso hay que conocer. Hay que tener bastante pericia, ya sea por los años de trabajo, ya sea por los conocimientos de los libros, de las normas, pero hay que saber. Y si en caso hay dudas, es mejor preguntar, es mejor sincerarse con otro colega, ¿no? Que pueda apoyar tal vez o tiene más adiestramiento a mentir y decir de que crees que es así, pero al final no estás seguro y puede ser que sea otro tipo de situación y esa paciente puede complicarse, tanto ella como el bebé. ¿Ya? Entonces, hablamos de a qué nos referimos cuando llamamos parto, qué es un trabajo de parto, cuáles son los periodos del parto, ¿no? Que es el periodo expulsivo, el alumbramiento, el periodo de dilatación. Y asimismo también saber o recordar más que todo los valores normales y los valores anormales de todo trabajo de parto. Dentro de los valores normales tenemos a la fase latente, la fase activa. Recordemos que en una primípara o nulípara, la que nunca ha tenido hijos y es su primera vez, ¿no? la que va a estar estrenando, como se dice, dura hasta 20 horas. Y en el caso de la multípara, dura hasta 14 horas su trabajo de parto. ¿Ya? En lo que es el aspecto del descenso de la presentación de la cabeza fetal, en una nulípara, básicamente puede ser menos de 1 centímetro por hora, y en el caso de una multípara, menos de 2 centímetros por hora, en lo que es la prolongación del descenso, es decir, la parte anormal, la parte patológica. ¿Ya? Y el famoso parto precipitado, que a veces vemos nosotros en las noticias, ¿no? Mujer se va al hospital en mototaxi o en el taxi y da luz en el camino. ¿Qué pasó? Un parto precipitado, ¿no? En menos de 3 horas esa paciente completó los 10 centímetros de dilatación. Un parto precipitado. ¿Ya? Y todo parto precipitado tiene sus posibles consecuencias. ¿Cuáles son? Una hemorragia obstétrica, un trauma en el canal de parto. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ciertos criterios. Aquí hablamos también acerca de cómo nosotros calcular la dilatación con nuestros dedos, la dilatación, la incorporación, todo lo referente a las características del cuello uterino. Esto es básicamente un repaso, todo lo que vimos ayer, que creo que yo asumo que muchos de ustedes ya lo conocen, ya saben ya de por medio.
La fase activa, el periodo normal de dilatación, ¿no? Cuando dura más de 20 horas en una primeriza o más de 14 horas en una múltiple. O si en caso la dilatación cervical no avanza o no progresa en un periodo de 2 horas a más, que es en la fase activa específicamente. Los mecanismos del trabajo de parto, ¿no? Que hay que conocer también la situación del feto, la posición, la presentación y la actitud fetal, como también la variedad de presentación de la cabeza fetal. ¿Ya? Recordemos que el mecanismo del trabajo de parto o el mecanismo de parto se caracteriza por movimientos rotativos del feto, ¿no? Movimientos rotativos. ¿Cuáles son estos movimientos? Eso se lo tienen que saber de memoria. Primero, hay una acomodación y una orientación hacia el estrecho superior, ¿no? En la parte de lo que es la cabeza fetal. Después está lo que es la parte del descenso. El descenso, la expulsión, la extensión que realiza la cabeza para poder acomodarse al estrecho superior, ¿no? Porque cuando el bebé nace, el bebé no nace mirando al techo, o no nace con la cara dando para lo que es la sínfisis púbica. El bebé nace con la cabeza, con el mentón pegado hacia abajo, ¿no? Hacia el cuello, más o menos. Entonces, ¿por qué él adopta esa posición para poder pasar por el canal de parto? ¿Qué es lo fisiológico? ¿No? Porque también hay casos en donde hay una presentación, por ejemplo, de cara, y obviamente la presentación de cara el bebé va a nacer así tal como está. Que lo ideal es de que termine por vía alta, es decir, por cesárea, ¿no? Pero muchas veces puede ser de que se desencadene de otra manera. Yo particularmente, hace un mes aproximadamente, tuve una paciente que ingresó en mi turno con trabajo de parto, llegó con 8 de dilatación, 8, casi 9 de dilatación, y 9 ya estaba en contracción. Y bueno, simplemente cuando la paciente se le evaluó, después de haberle hecho el tacto, al menos de 10 minutos rompió membranas. Rompió membranas, las contracciones eran buenas, tenía buen patrón, pero había un pequeño detalle, que cuando se le realiza el tacto vaginal,